a mí me corresponde hablar acerca del bono. Si nos formulamos la pregunta, ¿qué es un bono? Indudablemente la primera respuesta que acude a la mente es que se trata de un título valor, la cual, aunque correcta, es necesario ampliarla para formarnos una idea precisa. Para ello, si ubicamos dentro del género exacto, tratamos de establecer las diferencias específicas con las otras clases de títulos valores y al efecto nos guiamos por las distintas clasificaciones que de los mismos se hacen. Poco a poco iremos concluyendo que pueden ser tanto públicos como privados, que son siempre causales y que se emiten en serie. Si bien incorporan un derecho de crédito, esta característica pierde interés si consideramos que también incorporan derechos de participación en la vida social, aunque los derechos sean ilimitados y en consecuencia la participación restrinja, pues a esta cualidad relevante reduce a clasificarlos en relación con su contenido, más que como títulos crediticios, como títulos de participación. Son títulos valores de inversión. Pueden asimismo ser normativos a la orden o al portador de acuerdo con algunas legislaciones, o solo normativos o al portador de conformidad a lo definido por otras, nominados o innominados, y en el primer supuesto siempre formales. Son además principales. Algunas veces se autoriza la emisión de bonos provisionales canjeables por definitivos. Pues no acostumbran a emitirse duplicado por no reportar ninguna ventaja esa facultad. Los derechos que conceden se ejercitan siempre por actos sucesivos y finalmente son documentos de circulación ordinaria, caracterizados por su emisión a largo plazo. Si bien las distinciones anteriores son de gran utilidad para formarnos una idea más o menos completa de lo que con los bonos es conveniente formular un concepto. Consultando diversos autores encontramos en Capitán, en su libro de vocabulario jurídico, que dice respecto del bono: documento escrito que comprueba el derecho de una persona a hacerse pagar una suma cierta de dinero o a exigir a una prestación determinada, concepto de tal manera impreciso, permite distinguir el bono de cualquier otro documento de mutuo civil y mucho menos de otras clases de títulos valores. En el tomo 4 de la enciclopedia Barça, en cambio, hayamos uno más depurado, del bono, que dice que es documento de crédito emitido por un gobierno o una entidad particular a un plazo determinado, que devenga un interés pagadero por trimestres, semestres o anualidades, en una figura de financiación que se emplea con frecuencia para arbitrar recursos con el fin de realizar obras públicas o de establecer empresas industriales. El bono es una promesa de pago o un reembolso de un préstamo en cierta fecha futura. Lo encontramos catalogado aquí esencialmente como un documento de crédito. En el otro, pues, Thaler, citado por el Leng y Rubio en su Manual de Derecho Mercantil Español, se limita a definir el bono como un título negociable dependiente de un empréstito a lo largo plazo, que generalmente se contrata mediante un llamamiento al público, cuyo título da derecho a intereses anuales y al reembolso en una fecha que se determina por la suerte, sin indicar qué clase de derecho incorpora. Olaverría Ávila, en su obra Manual de Derecho Mercantil, afirma que el bono es un instrumento que representa una suma de dinero que se reconoce deber bajo ciertas condiciones, con o sin garantía, y que se promete entregar al titular de él o al portador
una vez expirado el plazo prefijado en el contrato de mutuo a que accede, pues sirviéndose en el intervalo de interés convenido. Ahora bien, el proyecto del Código de Comercio trae un breve pero acertado concepto en el artículo 677, que literalmente dice que los bonos son títulos valores representativos de la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo del emisor. Personalmente me inclino en este concepto porque dentro de su concisión y sencillez contiene los elementos esenciales que nos permiten formar una idea correcta, sin que ello signifique no apreciarlos, prácticamente no apreciar los que anteriormente dijimos, a excepción hecha de la primera, que las que por ser precisamente definiciones y no conceptos, son más amplias, impropias de un código, y es preferible analizarlas en relación a un determinado ordenamiento legal, labor que está fuera ahorita Entonces ya logramos nosotros definir la parte de que cuando hablamos de bono a qué nos referimos. Es necesario hablar sobre las semejanzas y diferencias entre bono y acción. Considero oportuno recordar que los bonos, al igual que las acciones, pueden considerarse bajo un triple aspecto, o sea, en primer lugar, como títulos valores, en segundo lugar, como representativos de un conjunto de derechos, y tercero, como parte alicuotas de una deuda social. Asimismo, mencionar las diferencias clásicas que existen entre obligaciones y acciones, no obstante ser ambas títulos de participación, ¿verdad? Ellas son, una sería la acción deriva de un contrato de sociedad, la obligación de un contrato de mutuo consecuencia del poseedor en una acción que es socio y el de una obligación acreedora. El accionista tiene derecho a dividendos, los cuales implican un alea, el obligacionista a una cuota predeterminada de intereses. Otra es que el accionista interviene ampliamente en la administración social, ya sea directa o indirectamente, que el obligacionista solamente por medio del representante común, tenedor del bono y en muy contados casos. Los derechos de los accionistas pueden variar si así lo acuerdan. Los términos del mutuo, en cambio, únicamente que los obligacionistas consienten en ello. En el caso de liquidación a los obligacionistas se les paga primero que a los accionistas porque aquellos son acreedores. En cuanto a este punto, me resta aclarar que esas marcadas diferencias en la actualidad no siempre suelen apreciarse en el caso de las acciones privilegiadas. Por ejemplo, en que se limita el derecho de voto a cambio de percibir dividendos fijos, no son tan claras. En El Salvador, aparte de las diversas denominaciones con que las leyes mencionadas anteriormente se designan a los títulos valores, en estudio pues encontramos que las leyes especiales por las cuales se ha regido las emisiones hechas en el país por las personas de derecho público, no obstante que, como antes dije, hablan simplemente de bonos en la mayoría de los casos. Ocurre que a veces también se han referido a bonos del tesoro, a letras del tesoro, a letras de tesorería, pagarés del tesoro, bonos hipotecarios y bonos de prenda en la ley de almacenes generales del depósito, y finalmente en la ley de fundación del Banco Central de Reserva, que habla insistentemente de los bonos sin interés. Entonces podría concluirse que en El Salvador, aparte de los bonos emitidos por el Estado directamente, por las instituciones oficiales autónomas y por algunas personas privadas no naturales, las cédulas hipotecarias son también una especie de bonos caracterizada por la especial garantía de que disfrutan y que actualmente solo pueden ser emitidas por el
el banco hipotecario. Lo mismo podría concluirse respecto a los certificados hipotecarios, ya que en ambos casos los títulos son emitidos en serie y representan partes alícuotas de una deuda social. Entonces quedamos acá con la parte, el concepto emitido por el Código de Comercio, donde nos define claramente que los bonos son títulos valores representativos de la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo del emisor, ya que pues este concepto, como lo dije anteriormente, de su concisión y sencillez, contiene los elementos esenciales que nos permiten formarnos una idea correcta. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias.